Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Impuesto da información sobre el formato digital para compañías. Expo de Salud este 27 de septiembre. ATA invitó a niños de Buc y Dipret a estar a bordo de un crucero. Búsqueda de niña desaparecida en Colombia. Una familia se salvó de milagro en un accidente en México. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el Departamento de Impuesto, pues ellos quieren seguir ofreciendo un excelente servicio a la comunidad, especialmente también para aquellos contribuyentes que tienen compañía y acaban, por ejemplo, de registrarla. Es importante que ellos sepan que hay un formato digital en donde pueden inscribir su compañía y de esta manera cumplir con el pago del impuesto. El Departamento de Impuesto tiene importante información sobre lo que ellos están ofreciendo actualmente del servicio de registro de compañías, que es completamente en formato digital. Aquellas personas que tienen una empresa nueva tienen la obligación de pagar impuestos y pueden registrar su empresa a través de uno de los formularios disponibles en el sitio web de www.impuesto.aw. Deberán ir a Inicio, Formularios Digitales, Empresa. Hay dos tipos de formularios disponibles: registro de empresa unipersonal, lo que se conoce como AMANSAC, o registro de empresa o sociedad. El primero, este formulario puede ser utilizado por personas con un negocio propio, es una empresa unipersonal o que ejercen una profesión independiente. O también el segundo es el registro de empresa o sociedad. Este formulario puede ser utilizado por empresas que no son unipersonales, por ejemplo, en VEI o VBA, y también puede ser usado para entidades que tienen un acuerdo de colaboración con otras, por ejemplo, un Hub. La introducción de estos formularios digitales traen beneficios para ambas partes, porque, por ejemplo, el Departamento de Impuesto valora su tiempo como comerciante y al ofrecer este servicio de manera más eficiente y rápida, facilitan que su negocio cumpla con las obligaciones fiscales puntualmente. También, según lo que han indicado, al final del día, el Departamento de Impuesto está para servirle mejor. Cambiando de tema, señores, Expo de Salud promoviendo salud y bienestar este próximo 27 de septiembre es la cita. El Departamento de Salud junto con la Plataforma de Salud de Aruba ofrecen esta Expo de Salud en donde van a tener productores y cunuqueros locales mostrando comida saludable y muy rica. Así que save the date este 27 de septiembre. Este próximo 27 de septiembre, una vez más, Aruba tendrá la Expo de Salud promoviendo la salud y el bienestar en este 2025. Va a ser un día dedicado a la buena comida y las mejores opciones, mucho más saludables, un mundo de sabor y variedad. En esta oportunidad, todas las personas podrán participar, amigos, familias, colegas, a explorar la diversidad de productos locales que son saludables, y lo mejor es que tendremos cunuqueros, productores locales y demás ofreciendo comida y bebida que ha sido trabajada de forma natural o también hecha en la isla, disfrutando de propuestas deliciosas y nutritivas en los food trucks que tendremos durante esta Expo de Salud. Una oportunidad perfecta para aprender cómo llevar una vida saludable como parte de un estilo de vida lleno de bienestar. Así que atención, porque el Festival Gastronómico Saludable ya viene en camino. Reserven la fecha de este 27 de septiembre. Más información próximamente. En otra información, la Oficina de Turismo de Aruba invitó a más de 47 niños que hicieron parte de Buc y Dipret en esta oportunidad a subir a un crucero, estar a bordo de un crucero y mirar esta facilidad. Los niños estuvieron encantados de tener esta experiencia. Por tercer año consecutivo se celebró la actividad Buc y Dipret. Este año el evento tuvo lugar a bordo del grandioso crucero Carnival Celebration, ofreciendo a 47 participantes entre 7 a 12 años un momento memorable y educativo dentro del fascinante mundo del turismo. Esta iniciativa especial fue organizada por la Oficina de Turismo de Aruba en colaboración con Aruba Ports Authority y tiene como objetivo inspirar a las futuras generaciones de Aruba. La actividad
brindó una oportunidad exclusiva para vivir de cerca la industria de cruceros, combinando la educación con también diversión. El día estuvo lleno de actividades variadas, incluyendo un recorrido por el crucero, un delicioso almuerzo, diferentes juegos y una despedida especial con regalos de Back to School. La alegría expresada por los niños al final del evento subraya lo exitoso que fue. Durante la actividad, el ministro de Turismo, Transporte y Trabajo, el señor Wendrick Cecilia, ofreció un mensaje inspirador, seguido por las palabras de motivación por parte de la señora Ronela Cruz, CEO de la Autoridad de Turismo de Aruba, y después por el señor Mario Arens, representante de Aruba Ports Authority. Un agradecimiento especial dirigido a Buki Di Pret por su valiosa contribución y dedicación por hacer realidad los sueños de los niños. La Oficina de Turismo de Aruba se siente orgulloso de poder colaborar en este tipo de iniciativas que son para educar a los niños. Además, ATA y APA expresan su sincero agradecimiento a Carnival Cruise Line por abrir sus puertas una vez más para los niños de Buki Di Pret. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, exactamente en Cajicá, pues ya se cumplen varios días de la búsqueda de la menor de edad que lamentablemente desapareció. Su familia está consternada y las autoridades están investigando. Ya son 7 días de incertidumbre y angustia por la desaparición de Valeria Afanador, de 10 años, vista por última vez en el sector rural de la vereda Canelón, en Cajicá. Un total de 190 personas, entre autoridades y voluntarios, adelantan labores de rastreo en zonas urbanas y boscosas. A las tareas se sumaron 10 caninos especializados en detección y rastreo. Seguimiento con drones, hacemos un barrido con drones permanente, ampliamos a 7 kilómetros del punto de referencia con drones, hicimos un mapeo completo, se identificaron todos los puntos de cámaras de seguridad que podrían de pronto dar algún indicio sobre movimientos de la menor. Se ha hecho verificación en muchas construcciones abandonadas, bodegas. Las autoridades también ampliaron el rango de operación en la zona montañosa de la cumbre con el apoyo del Ejército Nacional y bomberos de Cundinamarca. Del sector de la bajada de la M, que llamamos nosotros acá, o sea, toda el área montañosa, de posibles lugares donde se pudiera haber hecho alguna o encontrar alguna evidencia. En el Río Frío se completan más de 140 horas de rastreo continuo, una labor que se mantiene con la esperanza de encontrar a Valeria bien. Bajo ese parámetro se amplió la recompensa, ya estamos ofreciendo 70 millones de pesos por información que realmente nos lleve a dar con el paradero de Valeria. Las autoridades insisten en que no se descarta ninguna hipótesis y reiteran el llamado a quien tenga información verídica a comunicarse de inmediato. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en México recientemente. Una pareja se salvó literalmente de milagro después de que, al parecer, un bus perdiera frenos y allí se fuera en contra de ellos. Un milagro salvó a esta pareja y a su hija. La familia caminaba sobre la banqueta cuando el conductor de un camión de carga perdió el control este sábado. La muerte estuvo cerca por segundos. Corrieron al ver que el camión se aproximaba, pero Carla tropezó. Al final solo sufrió algunos golpes. Carla, su esposo y la pequeña son protagonistas del milagro. El accidente ocurrió minutos después de las 11 de la mañana en la avenida 608 y la calle 619, en la colonia San Juan de Aragón, cuarta sección de la alcaldía Gustavo Amadero. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de un local. Venía con mi esposo y mi hija, veníamos caminando sobre la banqueta, de hecho íbamos a entrar en la cerrada que está aquí a continuación. Y de repente escuchamos un golpe y me dijo mi esposo, corre. Cuando volteé con inercia y ya no alcancé a correr. Intenté correr y me tropecé. Y casi cuando estaba a punto de caer me pasó el camión por todo el costado y me alcanzó a pegar, o sea, fue cuando me golpeé la cabeza contra el concreto. El operador del camión de carga esquivó un carro, perdió el control y chocó contra una luminaria y varios postes de telefonía. En el impacto, una de las estructuras de concreto se desprendió del suelo y destruyó la cabina. El conductor del camión, de 47 años de edad, quedó prensado varias horas.
Fue necesario que los bomberos cortaran la carrocería para sacarlo y rescatarlo. También es un sobreviviente, aunque por sus lesiones fue trasladado al hospital. Y esta es una impactante noticia que nos llena de bastante dolor y ocurrió en la República Dominicana. Una menor de apenas 7 años murió a causa de los golpes suministrados por sus propios padres. Ellos en este momento se encuentran aprehendidos por parte de las autoridades. La comunidad está consternada. La tragedia generó conmoción entre los vecinos luego de enterarse de las condiciones en que se encontraba el cadáver de la niña. Nosotros no creíamos que realmente esa muchacha daba para eso, porque hacía mucho que ella vivía entre nosotros y nosotros la veíamos pacífica. Nosotros no creíamos que daba para eso. Cuando a mí me dieron eso ayer, yo no sabía dónde poner esto. Anoche yo no dormí porque yo no sabía dónde poner esto. No me esperaba esto, no. Yo vivo allá atrás, pero nunca esperé que fuera una agresión de esa magnitud. Es que ella nunca dio sospecha, nunca fue agresiva. No podemos decir porque ella nunca fue agresiva. El acta preliminar emitida por el médico legista certificó que la causa de la muerte fue maltrato infantil, tras comprobar que el cuerpo presentaba golpes contusos, quemaduras y laceraciones en distintas partes del cuerpo. Los detenidos fueron identificados como Yokeiri Coronado de la Cruz, de 33 años, y su compañero sentimental Heider Montero Medina, de 36. Las investigaciones preliminares de la policía indican que la niña había sido entregada en custodia a Coronado de la Cruz por su madre biológica hace aproximadamente 5 meses. Ellos cogieron a esa niña porque ellos no tienen hijos. Pues no debieron de hacerle ese maltrato, esa crueldad, porque eso no fue maltrato, eso fue una crueldad. De acuerdo con la policía, Montero Medina declaró que su esposa había iniciado hace unos 2 meses y medio el maltrato hacia la menor, pero reconoció que cada día eran más severos. Entre tanto, en Venezuela, Nicolás Maduro anunció 4.5 millones de milicianos que estarán vigilando Venezuela. Esto después de que los Estados Unidos ofreciera $50 millones por el paradero de Maduro. Las milicias territoriales activadas. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Y además seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas con la nueva Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora y de las milicias obreras con los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país. Y vamos ahora a aguas territoriales del Pacífico colombiano, en donde 3 pescadores panameños fueron rescatados en las últimas horas. Según lo que indicaron, ellos llevaban varios días a la deriva. Cordial saludo. Tras varios días a la deriva en aguas del Pacífico colombiano, 3 pescadores panameños fueron rescatados por la Armada de Colombia, luego de que la embarcación en la que se encontraban quedara sin propulsión por fallas en el motor. Esta operación de búsqueda y rescate se dio gracias a una alerta ciudadana. La Armada de inmediato comenzó a rastrear por más de 5 horas esta embarcación, encontrándola a 80 millas náuticas de Bahía Solano, en el departamento del Chocó. Los tripulantes presentaban signos de deshidratación severa, por lo que fueron trasladados a un centro médico y en este momento se recuperan bajo asistencia médica. Con este ya son 93 las personas rescatadas este año por la Armada en aguas del Pacífico colombiano. Cambiando de tema, la criptomoneda y esta moneda digital se ha vuelto mucha tendencia en los últimos tiempos. Monedas como Bitcoin, Ethereum y mucho más están ganando adeptos. Sin embargo, muchos expertos indican que es importante que las personas aprendan cómo es el manejo de esta billetera digital. El Bitcoin subió un 22% en los últimos meses y ya cuesta más de $117.000, pero invertir en criptomonedas no significa que necesite todo ese dinero, ni mucho menos que lo haga a ciegas. Cuando la gente ve el precio del Bitcoin en $117.000, $118.000, a veces se hace la idea de que tiene que tener toda esa plata para poder comprar un Bitcoin,
y eso no es así. Uno puede comprar fracciones de Bitcoin, entonces uno puede en Buenia desde 10.000 pesos. En el país existen más de 15 plataformas legales para comprar y vender criptomonedas. Los expertos recomiendan revisar la seguridad y la privacidad que ofrece al usuario. Tenga en cuenta que una de las principales señales de alerta son promesas de rentabilidad o no poder sacar el dinero cuando usted desee. Que no te prometan rentabilidades locas, ni que te digan que en una semana vas a hacerte rico, ni nada de eso. De eso tan bueno no dan tanto. Muy importante también lo que decía particularmente, que tú puedas sacar los recursos cuando quieras. El mundo cripto está abierto 24/7 y no debe haber ninguna restricción para que tú saques tus recursos. El precio de las criptomonedas cambia a cada minuto, por lo que no debe dejarse llevar por las promesas de hacerse rico rápidamente. Como la bolsa, cuando tú ves que va subiendo, entonces dices aquí voy a vender, cuando bajas dices este es el momento de comprar. No caer en que si sube muchísimo vayamos a comprar. En los últimos meses los meme coins han ganado relevancia en el mundo digital. Estas criptomonedas surgen a partir de su popularidad en redes sociales, donde se difunden de forma caricaturesca y viral, convirtiéndose en fenómenos culturales que trascienden a lo financiero. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de evitar sentimientos mientras se conduce. Un hombre propone matrimonio en medio de la erupción de un volcán. Pay.away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey Abo, Aruba Airport tá donando oportunidade para viajar mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2.500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para mais informação. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está donando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Dal pes control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega, la gama en Baywalk. Bye-bye. Llega, may bispo ito matanan. Buen día, mi hijo. En Matanan, ahí tiene problema. Ya, May, está claro. Bájate un monstruo. Seguro, seguro. Buen día. Buen día. May, ako que trabajo acaba, ako bata ka na llega. Di pa mi kunci kabis.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que cuando nos subimos al vehículo y estamos en el volante es importante cuáles son esos sentimientos que tenemos. Pues según distintos expertos, los sentimientos de ira podrían afectarnos, pero también afectar la movilidad de los demás conductores. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde conducir al trabajo, hacer diligencias, los estadounidenses pasan mucho tiempo en sus autos y a veces estar detrás del volante puede provocar muchos sentimientos. Nada es más estresante que estar en tráfico. La psicóloga Susan Albers de la Cleveland Clinic dice que la ira al volante se presenta cuando el conductor no puede regular esas emociones y dice que algunos conductores pueden pensar que son anónimos detrás del volante y reaccionar de una forma que normalmente no harían. Podemos sentirnos en peligro, y esto naturalmente provoca la respuesta de lucha o huida, que desencadena cortisol por todo nuestro cuerpo, y esto puede hacernos sentir muy agresivos. Para evitar sentimientos de ira al conducir, Albers recomienda primero revisarse. La ansiedad, el cansancio, el hambre o el estrés pueden impactar el ánimo de una persona al conducir. Y asegúrese de que su carro esté fresco. Albers dice que los autos calientes pueden desatar temperamentos explosivos. Encienda el aire acondicionado, baje las ventanas. Esto lo ayudará a regular su temperatura y hacerlo sentir más calmado. Siguiente, dele a los demás conductores el beneficio de la duda. Albers dice que muchas veces atribuimos su conducta a la agresividad o a un rasgo de personalidad, pero no podemos ver el interior de su mundo. También dice que nada provoca más ira al conducir que sentirse atrasado o llegar tarde, así que recomienda también darse tiempo suficiente antes de salir. Eso lo va a ayudar a sentirse más calmado, regular sus emociones y darle espacio para amortiguar cualquier tipo de retraso. Para el Minuto de Salud, les informó Lynn Franco. En nuestra sección de las más virales les mostramos este momento épico en donde un joven regresó a su país natal, Argentina, y sorprendió a la abuelita. Las imágenes son enternecedoras. Un emotivo reencuentro familiar en un bar de Argentina ha captado la atención en las redes sociales. La secuencia, grabada en un ambiente cotidiano, inicia con el joven de espaldas a su abuela, simulando ser parte del personal del local. La naturalidad de la interacción y la actuación conveniente del nieto mantienen la sorpresa hasta el último instante. Y es que la mujer mayor, sin advertirlo, es atendida por un joven quien resulta ser su nieto recién llegado al país. El momento culminante ocurre cuando, tras pedir una gaseosa, la señora recibe como respuesta: le puedo ofrecer un abrazo si quiere. Al girar y reconocer a su nieto, ambos se funden en un abrazo lleno de alegría, generando una reacción cargada de emoción. El video fue difundido en TikTok y rápidamente se viralizó. La respuesta masiva de los usuarios evidencia cómo las plataformas pueden amplificar relatos personales. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos a este perrito que terminó en los estantes de una nevera en un supermercado en los Estados Unidos. Gracias a la rápida acción de los clientes y también de las autoridades en este supermercado, lo rescataron. Un perro atrapado entre los estantes de una sección de verduras en un supermercado en Estados Unidos se convirtió en un esperado foco de un video viral que provocó un amplio debate en las redes. La grabación muestra el preciso instante en que una mujer logra liberar al animal, desatando miles de reacciones y comentarios sobre mascotas en espacios públicos y la responsabilidad de sus dueños. El incidente fue captado en un video que circuló velozmente en plataformas y allí en las imágenes se observa al perrito inmóvil entre los estantes de verduras. Numerosas personas se acercaron para asistirlo. Los ladridos del animal alertaron a los clientes, quienes colaboraron masivamente en el rescate hasta que una mujer lo sacó. La publicación muestra allí la sorpresa y preocupación por el estado del perro. A su vez, se mostraron sorprendidos por cómo llegó a instalarse en ese espacio tan reducido. Uno de los comentarios más notables era: ese pobre perro está aterrorizado, es increíble cómo un perro de ese tamaño pudo meterse ahí. Y nuestro recomendado del día viene por parte de Urgent Care Aruba, pues ellos están ofreciendo el examen de lo que se conoce como DIMAS para el primer permiso.
En Urgent Care Aruba, los sábados abiertos para ti. Sabemos que entre semanas es difícil sacar tiempo, por eso el examen médico para el permiso de residencia de Dimas también está disponible los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. No necesitan ayunar y es sin cita previa. Aprovechen el fin de semana para ponerse al día. Contacte a Urgent Care Aruba al 586-0448 o también envíe un mensaje al WhatsApp al 597-5549. Y continuamos con más de esas historias que se viralizan en las redes y les mostramos este épico momento en que un joven en Argentina le estaba mostrando un plato que él había hecho con mucho amor y mucha paciencia. Sin embargo, al final, el resultado no fue el esperado. Un breve momento doméstico cargado de humor se ha convertido en uno de los videos más virales y comentados. La escena fue grabada en una casa ubicada en Córdoba, en Argentina, y muestran a un joven que con entusiasmo saca un fuente del horno listo para servir. El plato, aparentemente con carne y zanahorias, papas y cebollas, tenía una presentación digna de destacar. De hecho, la intención era presumir su éxito culinario y compartirlo con su amigo, quien ya le estaba lanzando elogios por la apariencia apetitosa del menú. La situación, sin embargo, dio un giro inesperado. Justo cuando mostraba orgulloso la comida frente a la cámara y ante la aprobación de su compañero, este se cayó y se le escurrió de las manos y toda la preparación cayó al suelo. El video retrató con exactitud ese instante, la pausa de asombro y la reacción inmediata de ambos protagonistas. Lejos de frustrarse, el joven intentó rápidamente recuperar lo que podía del alimento caído, pero para su sorpresa y la del público, la torpeza del momento se duplicó. Al volver a tomar este alimento, se le desliza nuevamente y terminó en el suelo. Y todo porque hoy es martes. Los dejamos con este increíble momento en donde un joven decide proponerle a su novia que sea su esposa en medio de uno de los volcanes más espectaculares de Guatemala. Lo mejor es que el volcán entró en acción. Lo que comenzó con una propuesta de matrimonio planificada terminó convirtiéndose en un suceso inesperado que captó la atención de miles de usuarios. La magnitud del momento sorprendió incluso a quienes lo presenciaron. La escena fue registrada por una creadora de contenido, quien se encontraba en el lugar y decidió compartir el video. En las imágenes se observa a una pareja de turistas en un punto cercano al volcán conocido como Atenegango. Esto queda en Guatemala. Justo cuando el joven se arrodilla para pedirle matrimonio a su pareja, el volcán entra en actividad, dando lugar a una escena insólita. En medio del imponente paisaje, él saca el anillo de compromiso y formula la esperada pregunta, generando un contraste impactante entre la ternura del gesto y la fuerza de la naturaleza. El video se volvió viral en TikTok. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.